Un regalo por cada error. El apartamento de Elena Vargas era el epítome de su vida, impecable, moderno y completamente vacío. Cada objeto estaba cuidadosamente colocado en su lugar, desde los cuadros minimalistas en las paredes hasta las sillas de cuero negro que rodeaban la mesa de cristal. Las superficies brillaban como si nadie viviera realmente ahí, como si el lugar fuera un escenario y no un hogar. Esa apariencia pulcra era algo que Elena valoraba, era un reflejo de su control absoluto sobre su entorno, o al menos, esa era la ilusión que le gustaba proyectar. Había regresado tarde de la oficina, como siempre. Su horario era una constante espiral de reuniones interminables, decisiones importantes y correos electrónicos que nunca dejaban de llegar. Para ella, el trabajo no era solo una ocupación, era un refugio, una forma de evitar el vacío que llenaba el resto de su vida. Después de colgar su abrigo en el perchero y dejar caer su bolso sobre una silla, se dirigió a la cocina para servirse una copa de vino. El silencio del apartamento la envolvía como una manta fría, un recordatorio constante de que no había nadie esperándola. Fue entonces cuando lo vio, un paquete marrón descansaba en el suelo, justo frente a su puerta. Elena frunció el ceño, sorprendida. No había llamado al servicio de mensajería, ni esperaba ningún paquete. Durante un breve instante, contempló la posibilidad de dejarlo ahí. Quizás no era para ella. Sin embargo, la etiqueta llevaba su nombre escrito con una caligrafía que le resultó extrañamente familiar, para Elena Vargas. ¿Qué demonios?, murmuró mientras recogía el paquete con cautela. Elena cerró la puerta detrás de sí y dejó el paquete sobre la mesa de cristal del comedor. Lo observó durante varios segundos, como si esperara que cobrara vida. No había remitente, ni logos, ni ninguna pista que indicara su procedencia. Era solo una caja, envuelta en papel marrón sencillo y atada con un hilo rojo. Su primer impulso fue ignorarlo. Tal vez alguien lo había dejado por error. Pero había algo en la simplicidad del paquete, en la precisión de su envoltorio, que la intrigaba. Debe ser una broma, dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharla. Finalmente, su curiosidad ganó. Rompió el hilo con manos temblorosas y despegó el papel con movimientos rápidos pero algo nerviosos. Dentro encontró una caja de madera oscura, tallada con intrincados patrones florales que parecían salidos de otra época. No pudo evitar pasar los dedos por la superficie, notando la suavidad de la madera y el trabajo artesanal que representaba. Había una pequeña cerradura, pero al abrirla no necesitó llave. El contenido de la caja era aún más desconcertante. Había una hoja de papel envejecido, con bordes desgastados como si hubiera sido escrita décadas atrás. La caligrafía era elegante, casi poética, y contenía un mensaje que la hizo detenerse. Querida Elena. Por cada error, un regalo. Por cada herida, una oportunidad. El tiempo corre, y el pasado te llama. Repara los daños antes de la medianoche del 25, y el mayor de los secretos será tuyo. Elena leyó el mensaje 2 veces. Luego 3. La idea de que esto fuera una broma le parecía cada vez más absurda. Era demasiado elaborado para ser una simple travesura. No conocía a nadie que tuviera el tiempo o la inclinación para idear algo así. Sus amigos, los pocos que alguna vez tuvo, habían quedado atrás años atrás. Su familia, bueno, ese era un tema que prefería no tocar. Al lado de la carta había una lista. Una lista que le heló la sangre. Claudia Martínez. Marta Valenzuela. Lucía Vargas. Samuel Arrieta. Con cada nombre que leía, un recuerdo oscuro emergía de las profundidades de su memoria. Claudia Martínez, su mejor amiga en la universidad, a quien había traicionado por una beca que cambió su vida. Marta Valenzuela, su vecina anciana, a quien había humillado públicamente por un favor que nunca quiso devolver. Lucía Vargas, su hermana menor, con quien no hablaba desde que discutieron por la herencia familiar. Y finalmente, Samuel Arrieta, el hombre que alguna vez fue su prometido, hasta que Elena decidió que su carrera era más importante que el amor. Elena dejó caer la lista sobre la mesa como si le quemara las manos. No podía ser real. Nadie más conocía esos nombres, ni la historia detrás de cada uno.
Eran secretos que había enterrado tan profundamente que, en ocasiones, incluso ella misma los había olvidado. Y sin embargo, ahí estaban, escritos en un papel que parecía mirarla con juicio. Se levantó y comenzó a caminar por el apartamento, incapaz de quedarse quieta. El mensaje insistente resonaba en su mente: repara los daños antes de la medianoche del 25, ¿qué significaba eso? ¿Qué ocurriría si no lo hacía? Parte de ella quería tirar la caja a la basura y olvidarse de todo, pero otra parte, una que no quería admitir, sentía curiosidad. Y un poco de miedo. Volvió a la mesa y examinó la caja nuevamente. Había algo más en su interior, pequeños sobres, cada uno con un nombre escrito en la parte superior. Claudia, Marta, Lucía, Samuel. Los abrió uno por uno, encontrando dentro instrucciones específicas para compensar a cada persona. La precisión de los detalles era inquietante. Había direcciones, horarios y objetos que debía entregarles. Todo estaba planeado. Elena tomó uno de los sobres, el de Claudia Martínez, y leyó en voz alta. Claudia siempre guardó las fotos que tú destruiste. Devuélvelas y demuestra que aún recuerdas lo que significaron para ella. Las fotos. Las había destruido en un ataque de celos cuando Claudia fue seleccionada para un programa especial del que Elena se sentía excluida. Fue el comienzo del fin de su amistad. Había sido algo mezquino, impulsivo, pero en ese momento no había sentido remordimiento. Ahora, las palabras en el papel parecían golpearla con la fuerza de una bofetada. De repente, sintió una punzada de incomodidad. Era como si el peso de los errores que había evitado enfrentar durante tanto tiempo cayera sobre sus hombros al mismo tiempo. Miró la caja y los sobres, dudando si debía seguir adelante. Pero algo dentro de ella, algo que no podía ignorar, le decía que esto no era una coincidencia. Era una oportunidad. Una que quizá no volvería a tener. Se sirvió una copa de vino, buscando calmar los nervios, y se dejó caer en el sofá. Miró el reloj en la pared. Eran las 8:30 de la noche, 24 de diciembre. Si realmente iba a hacer esto, tendría que empezar de inmediato. La medianoche del 25 estaba a menos de 28 horas de distancia, y los nombres en la lista no iban a esperar. Elena tomó un sorbo de vino y se permitió un último instante de duda. Pero mientras sostenía la copa, su mirada se desvió hacia la caja, hacia la lista, y hacia la carta que parecía susurrarle desde el otro lado de la mesa. El mayor de los secretos será tuyo. No sabía qué significaba, pero algo en esas palabras la empujó a levantarse. Caminó hacia su habitación, se cambió de ropa, y tomó la lista. El reloj seguía avanzando. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que había algo que realmente necesitaba hacer. Elena miró el primer nombre de la lista, Claudia Martínez. Aquel nombre resonaba en su mente como una campana distante, y con él llegaron recuerdos que había intentado enterrar durante años. Claudia no era solo una figura del pasado, había sido una de las personas más importantes en su vida. Su amistad había sido intensa, casi como un lazo de hermandad, hasta que Elena, impulsada por sus propias inseguridades, lo había destruido todo. Elena se sentó en el sofá y dejó que los recuerdos la invadieran. Había conocido a Claudia en su primer año de universidad. Ambas eran estudiantes ambiciosas y talentosas, aunque sus personalidades no podían ser más diferentes. Claudia era extrovertida, carismática y siempre rodeada de gente, mientras que Elena era reservada y se concentraba exclusivamente en sus estudios. Sin embargo, sus diferencias parecían complementarse. Claudia sacaba a Elena de su zona de confort, y Elena aportaba un sentido de estabilidad a la vida de Claudia. A medida que los años pasaron, su amistad creció y se consolidó. Compartían noches de estudio, confidencias y sueños. Pero en su último año de universidad, algo cambió. Claudia había sido seleccionada para una prestigiosa beca internacional, un programa al que Elena también había aplicado en secreto. Cuando Claudia le dio la noticia con entusiasmo, Elena no pudo celebrar con ella. En lugar de alegría, sintió una mezcla de celos y amargura que comenzó a envenenar su amistad. Fue durante esos días de resentimiento cuando Elena cometió el error que destruiría su relación para siempre. Una noche, en un arranque de ira, había irrumpido en el apartamento de Claudia y destrozado un álbum de fotos que Claudia atesoraba. Las fotos,
que incluían recuerdos familiares y momentos significativos de su amistad, eran irreemplazables. Al día siguiente, Claudia confrontó a Elena y, aunque ésta intentó justificar su comportamiento, las palabras hirientes de ambas sellaron el final de su amistad. Ahora, años después, el peso de ese error la aplastaba. La instrucción en el sobre era clara: Claudia siempre guardó las fotos que tú destruiste. Devuélvelas y demuestra que aún recuerdas lo que significaron para ella. Elena respiró hondo mientras se preparaba para salir de su apartamento. Había pasado los últimos días buscando copias digitales de las fotos que había destruido. Había contactado a antiguos compañeros de universidad y había rebuscado en viejos foros estudiantiles. Incluso había recurrido a las redes sociales para encontrar imágenes similares que pudieran reemplazar las originales. Finalmente, había logrado crear un nuevo álbum, una réplica del que había destrozado, aunque sabía que nunca podría compensar completamente su error. El sobre también incluía la dirección del estudio fotográfico de Claudia. Al parecer, Claudia había seguido su sueño de convertirse en fotógrafa profesional. Mientras Elena conducía hacia el estudio, las dudas la asaltaron. ¿Y si Claudia no quería verla? ¿Y si no aceptaba sus disculpas? Por un momento, consideró dar media vuelta y regresar a casa, pero la lista en la caja de madera era un recordatorio de que debía enfrentar su pasado, por doloroso que fuera. Elena llegó a un pequeño barrio bohemio de la ciudad. Las calles estaban adoquinadas y llenas de cafés y tiendas de arte. El estudio de Claudia era un local acogedor en una esquina, con grandes ventanales decorados con luces navideñas. A través del cristal, Elena pudo verla. Claudia estaba de pie junto a una mesa, organizando fotos. Parecía concentrada, completamente ajena al mundo exterior. Elena sintió como su corazón se aceleraba. ¿Era posible que aún quedara algo de la Claudia que había conocido? Respiró hondo, salió del coche y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, un suave tintineo anunció su entrada. Claudia levantó la vista, sorprendida por la interrupción. Sus ojos se encontraron, y durante un momento que pareció eterno, ambas se quedaron en silencio. Claudia parecía no saber qué decir. Finalmente, frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿Elena? Preguntó con una mezcla de incredulidad y cautela. ¿Qué haces aquí? Elena tragó saliva. Su boca estaba seca, pero forzó una sonrisa. Hola, Claudia. Sé que esto es inesperado, pero, ¿tienes un momento para hablar? Claudia no respondió de inmediato. Sus ojos estudiaron a Elena, buscando algún indicio de sus intenciones. Finalmente, asintió y señaló una silla cerca de la mesa. Supongo que puedo hacer un espacio en mi agenda, dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Elena se sentó, sintiendo que su cuerpo entero temblaba. Sacó el álbum de fotos de su bolso y lo colocó sobre la mesa, empujándolo hacia Claudia. Vine a disculparme, dijo, con la voz temblorosa. Por lo que hice. No hay excusas para mi comportamiento, pero quiero que sepas que lamento mucho lo que pasó. Este álbum es una réplica del que destruí. Sé que no puede reemplazar las fotos originales, pero pensé que era lo mínimo que podía hacer. Claudia miró el álbum con sorpresa. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. Al pasar las páginas, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Las imágenes, aunque no eran idénticas, evocaban los mismos recuerdos que las originales. ¿Cómo conseguiste estas fotos? Preguntó finalmente, con la voz quebrada. Contacté a antiguos compañeros y busqué en redes sociales, respondió Elena. Quería hacer algo para reparar lo que hice, aunque sé que no puedo borrar el daño que causé. Claudia cerró el álbum y dejó escapar un largo suspiro. ¿Por qué ahora? Preguntó. Han pasado años, Elena. Nunca te disculpaste antes. ¿Qué cambió? Elena dudó por un momento. No podía explicar la caja misteriosa ni la lista, pero sabía que debía ser honesta. Porque finalmente entendí lo mucho que te fallé, dijo. Pasé años justificándome, pero la verdad es que actué por celos y egoísmo. Tú siempre fuiste una amiga increíble, y yo lo arruiné. Claudia la miró fijamente, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Finalmente, dejó el álbum sobre la mesa y se recostó en su silla. No voy a mentirte, Elena. Lo que hiciste me dolió más de lo que puedo expresar. No solo perdiste mi álbum, perdiste mi confianza. Pero, este gesto significa algo.
Quizá no podamos volver a ser lo que fuimos, pero aprecio que hayas venido. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que no podía esperar un perdón inmediato, pero las palabras de Claudia eran un paso en la dirección correcta. Claudia se levantó y fue hacia una estantería al fondo del estudio. Regresó con una cámara Polaroid y la colocó frente a Elena. Vamos a crear un nuevo recuerdo, dijo, sonriendo por primera vez. Elena tomó la cámara, y juntas posaron frente a una pared decorada con luces navideñas. Cuando el flash iluminó el estudio, Elena sintió que algo dentro de ella había cambiado. No era solo una reconciliación, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los errores del pasado no tenían por qué definir el futuro. Cuando regresó a casa esa noche, colocó la foto Polaroid sobre la mesa junto a la lista. Miró el nombre de Claudia, ahora tachado, y sintió un alivio que no había esperado. Era solo el primer paso, pero sabía que estaba en el camino correcto. La lista aún tenía nombres, y aunque el siguiente le llenaba de inquietud, estaba decidida a continuar. Elena dejó caer la lista sobre la mesa y se quedó mirando el segundo nombre, Marta Valenzuela. Este nombre no evocaba un solo recuerdo, sino una sensación persistente de incomodidad. Marta había sido la vecina de su familia cuando Elena era joven, una mujer mayor que siempre había tratado de conectar con ella. Sin embargo, lo único que Elena recordaba claramente era cómo había evitado a Marta cada vez que podía. Cuando tenía 20 años, Marta había sido una figura constante en el edificio donde vivía con sus padres. Era una mujer amable, aunque algo insistente. Siempre pedía pequeños favores, que alguien cambiara una bombilla, le ayudara a mover un mueble o regara sus plantas mientras estaba fuera. Para la joven y ambiciosa Elena, esas peticiones eran una molestia, interrupciones menores que le impedían concentrarse en lo que consideraba verdaderamente importante. Pero hubo un día que Elena no podía olvidar. Marta había pedido ayuda para mover unas cajas pesadas. Era un día caluroso, y Elena, cansada y de mal humor, no solo se negó, sino que lanzó palabras crueles que aún resonaban en su memoria. Le había dicho algo como, ¿por qué no contratas a alguien para que haga todo esto por ti? Nadie tiene tiempo para encargarse de tus problemas. Marta no respondió. Solo la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza antes de dar media vuelta y cerrar la puerta. Elena no había pensado mucho en Marta después de que su familia se mudara a un barrio diferente. Pero ahora, al mirar su nombre en la lista, sintió un peso en el pecho. ¿Cuánto había herido a Marta con su desprecio? ¿Y qué tan tarde era para enmendarlo? La dirección en el sobre la llevó al viejo edificio donde creció. No había vuelto desde que su familia se mudó, y al estacionar frente a la entrada, sintió una mezcla de nostalgia y desasosiego. El edificio lucía desgastado, la pintura de las paredes exteriores estaba descolorida y los escalones de entrada mostraban grietas. Era como si el tiempo hubiera pasado sin piedad por aquel lugar. Subió lentamente las escaleras, recordando los años que había pasado corriendo por esos pasillos. Cada paso parecía despertar un eco del pasado. Finalmente, llegó a la puerta del apartamento 3B, el hogar de Marta. Respiró hondo y golpeó suavemente. No hubo respuesta al principio. Estuvo a punto de golpear nuevamente cuando escuchó pasos al otro lado de la puerta. Esta se abrió lentamente, revelando a Marta. Aunque los años habían dejado su marca, su rostro era inconfundible. Su cabello, ahora completamente blanco, enmarcaba unas facciones marcadas por el tiempo, pero sus ojos seguían teniendo la misma mirada cálida y observadora que Elena recordaba. ¿Elena?, preguntó Marta, con una mezcla de sorpresa y confusión. Hola, doña Marta, dijo Elena, con una sonrisa tensa. Espero no interrumpir, pero quería hablar con usted. Marta la miró durante unos segundos que parecieron eternos antes de abrir la puerta por completo y hacerse a un lado para dejarla entrar. El apartamento de Marta era pequeño pero acogedor, lleno de muebles antiguos y adornos que hablaban de una vida sencilla pero rica en historias. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas, y había un aroma a té de manzanilla flotando en el aire. Siéntate, dijo Marta, señalando un sofá tapizado con una tela floreada. ¿Qué te trae por aquí después de tantos años? Elena se sentó, sintiéndose incómoda bajo la mirada de Marta. Había preparado mentalmente lo que diría, pero ahora, frente a ella, las palabras parecían escaparle. Vine a disculparme, dijo finalmente, con la voz quebrada. Por cómo me comporté con usted en el pasado.
Sé que fui egoísta y grosera, y no tengo excusa para mi comportamiento. Solo quiero que sepa que lo lamento mucho. Marta levantó una ceja, claramente sorprendida por la confesión. ¿Por qué ahora, Elena? Han pasado años desde que te fuiste. No pensé que te acordaras siquiera de mí. Elena tragó saliva y sacó una pequeña llave que venía en el sobre. La sostuvo frente a Marta. Esta llave, no sé qué significa, pero estaba en el paquete que me trajo hasta aquí. Pensé que tal vez usted podría explicarlo. Marta tomó la llave y la miró detenidamente. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento y dejó escapar un suave suspiro. Es la llave de una caja que guardo en mi armario, dijo, levantándose lentamente. Hace años que no la abro. Marta caminó hacia un armario de madera en la esquina de la sala. Abrió las puertas y sacó una pequeña caja cubierta de polvo. La colocó sobre la mesa y usó la llave para abrirla. Dentro había un montón de cartas, fotografías antiguas y algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera, sus juguetes de infancia. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, atónita. Marta sonrió con tristeza mientras sacaba un pequeño oso de peluche y lo sostenía frente a Elena. Los encontré en el pasillo cuando tu familia se mudó. Al parecer, quedaron olvidados. Pensé que los querrías algún día, así que los guardé. Elena tomó el oso con manos temblorosas. Recordaba perfectamente ese juguete. Había sido su compañero constante durante años, hasta que su familia se mudó y él desapareció. Mientras lo sostenía, sintió una ola de emociones que la abrumó. No sé qué decir, susurró. Marta se sentó junto a ella y colocó una mano en su hombro. A veces, lo único que necesitamos es recordar de dónde venimos. Estos juguetes fueron importantes para ti, y aunque tu vida haya cambiado, esas raíces siempre estarán contigo. Elena dejó escapar una lágrima. Había pasado tanto tiempo construyendo su vida y alejándose de su pasado que nunca se detuvo a pensar en lo que había dejado atrás. Pasaron horas hablando. Marta compartió historias de su vida, de cómo había llegado al edificio cuando era joven y de los momentos felices que había vivido allí. También habló de la soledad, de cómo había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas después de que sus hijos se mudaran lejos. Elena, por su parte, compartió algunos de sus propios recuerdos, aunque con vergüenza admitió que no siempre había valorado las conexiones humanas. Fuiste dura conmigo, dijo Marta en un momento, sin rastro de resentimiento en su voz. Pero sé que todos cometemos errores. Y hoy estás aquí, tratando de corregirlos. Eso dice mucho de ti. Elena asintió, incapaz de responder. En ese momento, no se sintió juzgada, sino aceptada, algo que no había esperado encontrar. Cuando Elena se despidió, llevaba consigo la caja con sus juguetes y una sensación de paz que no había experimentado en años. Marta la abrazó antes de que se fuera, un gesto que sorprendió a Elena pero que aceptó con gratitud. Gracias por venir, Elena, dijo Marta. Me alegra saber que aún recuerdas a la gente que formó parte de tu vida. Gracias a usted, doña Marta. Por todo. Mientras bajaba las escaleras del edificio, Elena se dio cuenta de cuánto había significado ese encuentro. No era solo una reconciliación con Marta, era una reconciliación consigo misma y con su pasado. De regreso en casa, Elena colocó la caja de juguetes en la mesa y miró el oso de peluche. Lo sostuvo por un momento antes de colocarlo en su cama, como un recordatorio de lo que había recuperado. Luego, tomó la lista y tachó el nombre de Marta. El camino hacia la redención era difícil, pero ese día, Elena había dado un paso más hacia la persona que quería ser. Elena miró el siguiente nombre en la lista, Lucía Vargas. A diferencia de los demás, este nombre no le traía un recuerdo específico, sino un cúmulo de emociones contradictorias. Lucía era su hermana menor, la única familia directa que le quedaba. Sin embargo, llevaban más de 10 años sin hablarse. Elena sentía un nudo en el estómago al pensar en lo que la había alejado de Lucía, pero sabía que enfrentarlo sería inevitable si quería completar esta extraña misión. La relación entre ambas siempre había sido compleja. Lucía era espontánea, creativa y soñadora, todo lo contrario a la personalidad rígida y calculadora de Elena. Cuando eran niñas, estas diferencias se equilibraban. Lucía admiraba la determinación de Elena, mientras que ésta apreciaba la chispa de vida de su hermana. Pero con el tiempo, esas diferencias se convirtieron en un abismo.
Elena recordó la última vez que hablaron. Había sido durante la lectura del testamento de su madre. Carmen Vargas, una mujer amorosa pero estricta, había dejado un pequeño brazalete de oro como parte de su herencia. Era una joya simple pero valiosa, con una historia familiar que Lucía siempre había amado. Elena, sin embargo, insistió en quedárselo. En su mente, era lo justo, había cuidado de su madre en sus últimos años, mientras Lucía estaba ocupada persiguiendo sus sueños artísticos. La discusión fue breve pero devastadora. Lucía gritó, lloró y se marchó, dejando a Elena con el brazalete en la mano y un vacío en el pecho que jamás quiso admitir. Desde entonces, no hubo más contacto. Ninguna llamada, ningún mensaje. Solo silencio. La dirección en el sobre llevó a Elena a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Las casas eran pequeñas pero llenas de vida, con jardines decorados con luces navideñas. Elena estacionó frente a una casa de fachada blanca y tejado rojo, sintiendo que sus manos temblaban sobre el volante. La dirección era nueva para ella, no tenía idea de cómo había sido la vida de Lucía durante esos años. Vamos, Elena, hazlo, se dijo en voz baja. Bajó del coche, con el brazalete guardado en un bolsillo, y caminó hacia la puerta. La golpeó con 3 suaves toques. Escuchó pasos al otro lado y, cuando la puerta se abrió, el rostro de Lucía apareció frente a ella. Aunque los años habían pasado, Lucía seguía teniendo esa misma luz en los ojos, aunque ahora parecía atenuada por algo más. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta y llevaba un suéter azul manchado de pintura. Lucía la miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Elena?, preguntó, como si dudara de que fuera real. Bola, Lucía, respondió Elena, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo. Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en el rostro de Elena, buscando alguna pista de su intención. Finalmente, con un suspiro pesado, se hizo a un lado y abrió la puerta para dejarla entrar. El interior de la casa era acogedor y cálido, lleno de colores y detalles que hablaban de la personalidad de Lucía. Había estanterías abarrotadas de libros y cuadernos de dibujo, fotografías familiares en las paredes, y un caballete en la esquina del salón con un lienzo a medio terminar. Elena sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de cuánto había estado ausente. Lucía señaló el sofá, y ambas se sentaron, dejando un espacio considerable entre ellas. Elena podía sentir la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, cruzando los brazos. Elena respiró hondo antes de responder. Vine a disculparme. Por lo que pasó entre nosotras. Por cómo te traté. Fui injusta, egoísta, y no tengo excusa. Lucía levantó una ceja, pero no dijo nada. Elena sacó el brazalete de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre ambas. Es tuyo. Siempre lo ha sido. Fui una idiota al quedármelo. Lucía miró el brazalete, pero no lo tocó. Sus labios se apretaron, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Cuando habló, su voz temblaba. ¿Por qué ahora, Elena? ¿Por qué después de tantos años? Elena dudó. ¿Qué podía decir? La verdad, que un paquete misterioso la había empujado a buscar reconciliación. Eso sonaba absurdo. En lugar de eso, optó por algo más honesto. Porque nunca tuve el valor antes. Y porque he pasado demasiado tiempo arrepintiéndome de todo lo que perdí. Incluyéndote a ti. Lucía bajó la mirada hacia el brazalete, sus dedos rozándolo con suavidad. Siempre pensé que este brazalete era lo único que me quedaba de mamá, dijo en voz baja. Pero me equivoqué. Lo que más me dolió no fue perderlo, Elena. Fue perderte a ti. Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No había palabras suficientes para reparar el daño que había hecho, pero al menos podía intentarlo. Lo lamento tanto, Lucía. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida otra vez, si me lo permites. Lucía levantó la mirada y, después de un largo silencio, asintió lentamente. No será fácil, dijo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Siempre quise que volviéramos a ser hermanas. Elena sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Gracias. Prometo que no te defraudaré esta vez. Las horas pasaron mientras ambas hablaban, compartiendo recuerdos de su infancia y anécdotas sobre su madre.
Elena sintió cómo la tensión desaparecía poco a poco, reemplazada por una calidez que hacía mucho no experimentaba. Lucía incluso le mostró un álbum de fotos familiares que había armado, lleno de imágenes que Elena no recordaba. ¿Recuerdas este día?, preguntó Lucía, señalando una foto en la que ambas estaban cubiertas de harina después de intentar hornear un pastel. Elena rió, sorprendida por la oleada de nostalgia. Mamá estaba furiosa porque hicimos un desastre en la cocina, dijo. Pero luego nos dejó comer el pastel, aunque estaba horrible. Ambas rieron, y por un momento, fue como si los años de distancia entre ellas nunca hubieran existido. Cuando Elena se despidió esa noche, Lucía la abrazó con fuerza antes de que se fuera. Gracias por venir, Elena. Significa mucho para mí. Gracias por recibirme, respondió Elena. Te quiero, Lucía. Mientras conducía de regreso a casa, Elena sintió que un peso enorme había sido levantado de sus hombros. Había recuperado algo que pensaba perdido para siempre, su hermana. Aunque el camino hacia la reconciliación total sería largo, al menos ahora sabía que había esperanza. Al llegar a su apartamento, miró la lista. El nombre de Lucía estaba tachado. 3 errores corregidos. Ahora solo quedaba uno, Samuel Arrieta. Elena dejó la lista sobre la mesa del comedor y cerró los ojos. Había tachado 3 nombres, pero el último, Samuel Arrieta, parecía resaltar como un recordatorio silencioso de su error más doloroso. Si bien las demás reconciliaciones habían sido difíciles, ninguna tocaba las mismas fibras emocionales que este nombre. Samuel había sido el hombre al que más había amado, y al mismo tiempo, el que más había herido. Elena se apoyó contra el respaldo de la silla y dejó que los recuerdos la inundaran. Se conocieron cuando ella tenía 30 años, en un evento de networking organizado por su empresa. Samuel era arquitecto, un hombre apasionado por su trabajo y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su relación había comenzado de forma casual, pero rápidamente se convirtió en algo profundo y significativo. Durante los 3 años que estuvieron juntos, Samuel siempre la apoyó, incluso cuando su trabajo demandaba toda su atención. Pero, como él mismo le había dicho alguna vez, el amor no puede sostenerse de un solo lado. Elena había tomado la decisión de alejarse de Samuel sin darle una explicación real. Para ella, su carrera era más importante que cualquier otra cosa. Tenía miedo de comprometerse, de perder el control de su vida. Había escrito una breve carta, explicando que no podía continuar con la relación y la había dejado sobre la mesa de su apartamento antes de irse. Fue un acto cobarde, y lo sabía. Samuel nunca le respondió, y desde entonces, no había vuelto a saber de él. Ahora tenía su dirección. El sobre que acompañaba su nombre incluía detalles que solo alguien con acceso a información personal podía haber obtenido. Samuel vivía en una zona residencial cerca del Parque Central. Elena tomó el reloj de bolsillo que venía en el paquete, un objeto pequeño pero precioso, con una inscripción en la tapa, siempre en nuestro tiempo. Era un regalo que había comprado para él pero que nunca llegó a entregar. Es hora de enfrentarlo, murmuró mientras salía de su apartamento. El barrio donde vivía Samuel era tranquilo, con calles arboladas y casas de fachada sencilla. Elena estacionó frente a una casa pintoresca de 2 pisos, con una bicicleta apoyada contra la cerca delantera y luces navideñas adornando las ventanas. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba del coche y caminaba hacia la puerta. Tocó el timbre, y el sonido pareció resonar en el aire frío de diciembre. Escuchó pasos al otro lado de la puerta. Cuando ésta se abrió, Samuel apareció frente a ella. Había cambiado, pero seguía siendo el hombre que recordaba. Su cabello oscuro tenía ahora algunas canas en las sienes, y las líneas de su rostro hablaban de los años que habían pasado. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos y llenos de vida. Elena, dijo, con un tono de incredulidad. ¿Qué haces aquí? Elena respiró hondo. Hola, Samuel. Sé que no esperabas verme. ¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo. Samuel la observó por un momento antes de hacerse a un lado para dejarla entrar. El interior de la casa era acogedor, decorado con un estilo rústico que encajaba perfectamente con la personalidad de Samuel. Había estanterías llenas de libros, fotografías en las paredes y un suave aroma a madera quemada que provenía de la chimenea. Elena notó una foto enmarcada sobre la repisa, Samuel con una mujer y un niño pequeño. Su estómago se encogió al verlos.
Había pasado página. ¿Quieres un café? Preguntó Samuel, rompiendo el silencio incómodo. Sí, gracias, respondió ella, aunque apenas podía tragar saliva. Mientras Samuel preparaba las bebidas, Elena se quedó de pie en la sala, observando los detalles del espacio. Era un hogar lleno de calidez, un contraste marcado con su propio apartamento, frío y minimalista. Cuando Samuel regresó con 2 tazas de café, ambos se sentaron en el sofá. La distancia entre ellos era palpable. ¿Qué te trae aquí después de tanto tiempo? Preguntó Samuel, mirándola con curiosidad pero sin rastro de resentimiento. Elena jugueteó con la taza antes de responder. He estado pensando mucho en ti, en lo que pasó entre nosotros. Y creo que te debo una disculpa. No, más que eso. Te debo una explicación. Samuel asintió lentamente, como si supiera que algo así llegaría algún día. Adelante, te escucho. Elena tomó aire y dejó que las palabras fluyeran. Cuando te dejé, no fue porque no te amara. Al contrario, te amaba más de lo que podía manejar. Pero tenía miedo. Miedo de lo que significabas para mí. De lo que podía perder si me entregaba completamente a nuestra relación. Pensé que mi carrera era lo único que importaba, y me equivoqué. Samuel dejó su taza sobre la mesa y la miró fijamente. Siempre pensé que fue algo así. Pero eso no hizo que doliera menos. Nunca entendí cómo alguien puede amar tanto y, al mismo tiempo, alejarse de esa persona. Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta. Había esperado que él estuviera molesto, incluso furioso, pero su calma era más difícil de enfrentar. Lo lamento tanto, Samuel. No hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Pero quiero que sepas que siempre me arrepentí de haberte dejado así. Samuel suspiró y se pasó una mano por el cabello. Elena, no voy a mentirte. Me rompiste el corazón. Me tomó años superarlo, y cuando finalmente lo hice, conocí a alguien más. Ahora tengo una familia, y estoy feliz. Elena asintió, sintiendo una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Había venido preparada para enfrentar su pasado, pero no esperaba que el cierre incluyera aceptar que él ya no la necesitaba en su vida. Me alegra saber que eres feliz, dijo con sinceridad, aunque su voz temblaba un poco. Sacó el reloj de bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. Quiero que tengas esto. Lo compré para ti antes de que todo terminara, pero nunca llegué a dártelo. Samuel tomó el reloj y leyó la inscripción. Por un momento, sus ojos se suavizaron y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Siempre en nuestro tiempo, leyó en voz alta. Gracias, Elena. Es hermoso. Ambos se quedaron en silencio por un momento, el peso del pasado llenando el espacio entre ellos. Elena, quiero que sepas algo, dijo Samuel finalmente. Aunque lo nuestro no funcionó, siempre te recordaré con cariño. Fuiste una parte importante de mi vida, y nada cambiará eso. Elena sonrió, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Gracias, Samuel. Eso significa mucho para mí. Se levantó para irse, y Samuel la acompañó a la puerta. Antes de que se marchara, él la detuvo con una mano en el hombro. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. No sé si podemos volver a ser lo que fuimos, pero siempre serás importante para mí. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Samuel. Cuídate. Mientras conducía de regreso a casa, Elena sintió una extraña paz. No era el final que había imaginado, pero era el cierre que necesitaba. Había enfrentado su mayor error y, aunque no podía cambiar el pasado, sabía que había dado un paso hacia adelante. Al llegar a su apartamento, miró la lista. El nombre de Samuel estaba tachado. La caja de madera que había recibido ahora estaba vacía, pero Elena sabía que su viaje no había terminado. Quedaba algo más por descubrir. Algo que conectaba todos esos nombres, todas esas historias, con su propio pasado. Y estaba lista para enfrentarlo. Elena regresó a casa después de su encuentro con Samuel, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Había enfrentado todos los nombres de la lista, reconciliándose con las personas a quienes más había herido. Sin embargo, la sensación de haber completado algo importante no disipaba la curiosidad que sentía por la promesa final del mensaje original: el mayor de los secretos será tuyo. Se sentó frente a la caja de madera que había llegado con el paquete misterioso.
Estaba vacía, excepto por la carta original que ahora parecía brillar bajo la luz de la lámpara. Al recogerla, notó algo diferente. Las palabras habían cambiado. Una nueva nota había aparecido mágicamente, escrita en la misma caligrafía cuidadosa. Querida Elena. Tu viaje no ha terminado. Abre el cajón inferior del escritorio en tu habitación. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Elena sintió como un escalofrío recorría su espalda. Se levantó de inmediato, como si sus pies se movieran por sí solos, y caminó hacia su habitación. El escritorio era un mueble antiguo que había pertenecido a su madre. Aunque lo usaba con frecuencia, no recordaba haber abierto el cajón inferior en años. Con manos temblorosas, tiró del tirador. Dentro encontró un sobre amarillo envejecido, con su nombre escrito a mano en una letra que reconoció de inmediato, la de su madre, Carmen. Elena se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas de papel y una fotografía en blanco y negro. En la imagen, su madre aparecía abrazando a otra mujer que Elena no reconocía. En la parte inferior de la foto, había una inscripción, Carmen y Sara, 1965. Elena sintió como su corazón se aceleraba. Sabía quién era Sara. Su madre biológica. Durante años, había creído que Sara la había abandonado sin mirar atrás. Carmen siempre fue honesta sobre su adopción, pero nunca entró en detalles sobre Sara, diciendo que prefería enfocarse en el presente. Ahora, mientras sostenía esa foto, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tomó la primera hoja del paquete y comenzó a leer. Asterisco querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y lamento no haber tenido el valor de contarte esto en vida. Hay cosas sobre tu historia que he guardado en silencio, no por falta de amor, sino por miedo a que te lastimaran. Pero siempre supe que llegaría el momento en que tendrías derecho a saber la verdad. Tu madre biológica, Sara, no te abandonó porque no te quisiera. Lo hizo porque creyó que era lo mejor para ti. En ese momento, su vida estaba llena de dificultades, y sabía que no podía ofrecerte la estabilidad que merecías. Pero eso no significa que no te amara. De hecho, dejó algo para ti. Asterisco. Elena dejó caer la carta por un momento, incapaz de contener las lágrimas. Durante años, había alimentado una imagen de Sara como una figura distante e indiferente, pero ahora, la verdad comenzaba a derrumbar esa creencia. Siguió leyendo. Sara y yo éramos amigas cercanas. Cuando decidió que no podía criarte, me pidió que lo hiciera yo. Me dejó cartas y fotografías, cosas que pensó que te gustaría tener algún día. He guardado todo en una caja azul en el armario del pasillo. Es hora de que sea tuya. Elena se levantó de inmediato y fue al armario. Allí, en el fondo, cubierto de polvo, encontró una caja azul. La llevó al salón, la colocó sobre la mesa, y con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro había un paquete de cartas atadas con una cinta roja, junto con más fotografías de Sara. Elena tomó la primera carta y comenzó a leer. Mi querida Elena. No hay un día que pase sin que piense en ti. Me pregunto cómo será tu risa, qué cosas te harán feliz, y si tienes los ojos de tu padre. Espero que algún día leas estas palabras y sepas que siempre te amé, incluso cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Quiero que sepas que no te abandoné, te entregué a alguien que pensé que podría darte lo que yo no podía en ese momento. Elena continuó leyendo, cada carta revelando más sobre la vida de Sara. Había trabajado como profesora de arte, amaba la música y los libros, y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sin embargo, su vida había estado llena de desafíos, incluyendo la pérdida de su pareja y la falta de apoyo familiar. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Elena. Había pasado años cargando con el resentimiento hacia una mujer que, en realidad, había hecho un sacrificio por amor. Ahora, esa imagen de frialdad y abandono se desvanecía, reemplazada por una mujer compleja, llena de amor y dolor. Elena pasó toda la noche leyendo las cartas y mirando las fotografías. Se sentía como si estuviera conociendo a una parte de sí misma que siempre había estado ausente. Pero también sentía una profunda gratitud hacia Carmen, quien no solo había sido una madre increíble, sino que también había cargado con el peso de mantener este secreto. Al amanecer, Elena tomó una decisión. Había una dirección escrita en una de las últimas cartas de Sara, un lugar donde había vivido antes de morir.
Sabía que tenía que ir allí, que debía conectar físicamente con esa parte de su pasado. Elena condujo hasta un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. La dirección la llevó a una casa modesta pero acogedora, con un jardín lleno de flores marchitas por el invierno. Tocó la puerta, y una mujer mayor la recibió. Era la hermana de Sara. La mujer, sorprendida pero emocionada, invitó a Elena a pasar. Juntas hablaron durante horas, compartiendo historias sobre Sara. La mujer le mostró más fotografías, algunas de ellas de Sara sosteniendo a un bebé. Elena. Ella siempre hablaba de ti, dijo la mujer, con lágrimas en los ojos. Nunca dejó de amarte. Elena sintió que algo en su interior se liberaba. Era como si, por primera vez, estuviera completa. Esa noche, de regreso en su apartamento, Elena colocó las cartas de Sara en un lugar especial junto al brazalete de Lucía y el reloj de Samuel. Eran recordatorios no solo de su pasado, sino también de su capacidad para sanar y construir un futuro diferente. Miró la caja de madera una última vez. Dentro, ahora había una nota final. El mayor secreto no está en el pasado, sino en lo que haces con él. El amor, en todas sus formas, siempre será tu mayor tesoro. Elena sonrió, sintiendo que por fin entendía. Había enfrentado sus errores, descubierto su historia y encontrado un propósito más profundo en las conexiones humanas. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. El apartamento de Elena estaba irreconocible. Por primera vez en años, las luces navideñas iluminaban el espacio con un calor que contrastaba con su antigua frialdad minimalista. Un gran árbol decorado con esferas y cintas doradas ocupaba un rincón del salón, y una mesa larga estaba preparada para una cena que, hasta hace poco, Elena no habría imaginado organizar. El murmullo de voces llenaba la casa, mezclándose con risas y el suave tintineo de copas. Era una escena que parecía sacada de una postal navideña, pero para Elena, era mucho más que eso. Era el símbolo de cuánto había cambiado. Se detuvo por un momento en el umbral del salón, observando a las personas que ahora formaban parte de su vida. Claudia estaba junto a Lucía, hablando animadamente mientras revisaban un álbum de fotos que habían traído de casa. Marta estaba sentada en un sillón, con una taza de chocolate caliente en las manos, observando a los demás con una sonrisa tranquila. Samuel, junto con su esposa Laura y su hijo pequeño, charlaba con Lucía, quien no dejaba de hacer preguntas al niño, arrancándole risas con sus ocurrencias. Elena se permitió respirar profundamente, saboreando el momento. Todo esto era fruto de las decisiones que había tomado en las últimas semanas, decisiones que no solo la habían llevado a reconciliarse con quienes había herido, sino también consigo misma. Después de la cena, todos se reunieron alrededor del árbol para abrir los regalos. Elena había pasado días eligiendo cuidadosamente cada presente, asegurándose de que no fueran simples objetos, sino símbolos de las conexiones que ahora compartía con cada uno. Lucía fue la primera en abrir su paquete. Era un cuaderno de tapas duras con páginas en blanco, diseñado especialmente para que pudiera llenarlo con sus dibujos e ideas. En la primera página, Elena había escrito un mensaje, para que sigamos creando nuevos recuerdos juntas. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Elena. Esto significa mucho para mí. Claudia recibió una cámara instantánea, con un mensaje similar, para capturar los momentos que todavía nos quedan por compartir. Marta, por su parte, encontró dentro de su paquete un pequeño álbum de fotos con imágenes que Elena había recopilado de sus vecinos y conocidos. Todas ellas centradas en Marta y las conexiones que había formado a lo largo de su vida. No sabía que guardabas esto, dijo Marta, conmovida. No lo hice yo, respondió Elena, sonriendo. Pero muchas personas querían que supieras cuánto significas para ellas. Cuando llegó el turno de Samuel, Elena le entregó un pequeño sobre. Dentro, encontró una carta y una réplica del reloj de bolsillo que ella le había devuelto semanas atrás. En la carta, Elena había escrito: el tiempo no puede cambiar lo que fuimos, pero nos ha dado un lugar nuevo en nuestras vidas. Gracias por ser parte de la mía, en el pasado y ahora. Samuel la miró y asintió con una sonrisa cálida, como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. Laura, su esposa, también sonrió, agradecida por la sinceridad y la cordialidad que Elena había demostrado. Después de los regalos, se reunieron alrededor del árbol, charlando y compartiendo anécdotas. Lucía propuso un brindis, y todos alzaron sus copas.
Por Elena, dijo Lucía, mirando a su hermana. Por su valentía, su corazón y por darnos una razón para estar aquí esta noche. Elena sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido buena con las palabras, pero sabía que esta vez tenía que decir algo. Gracias a todos por estar aquí, dijo, mirando a cada uno. Estas últimas semanas han sido las más difíciles, pero también las más importantes de mi vida. Ustedes me han enseñado lo que significa realmente conectar con las personas, y no hay nada más valioso que eso. Los quiero a todos. Gracias por darme esta oportunidad. El brindis se hizo entre risas y aplausos, y la noche continuó con un aire de calidez que hacía mucho no sentía. Cuando todos se marcharon, Elena se quedó sola en el salón, observando las luces del árbol de Navidad. Sobre la mesa, junto a una copa vacía, estaban las cartas de Sara, el reloj de Samuel, el brazalete de Lucía y el álbum de fotos de Marta. Cada objeto representaba una historia, un error enmendado, y una lección aprendida. Elena se sentó en el sillón y tomó una de las cartas de Sara. La leyó una vez más, dejando que las palabras de su madre biológica la envolvieran como un abrazo. Mi querida Elena. Siempre he creído que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. No importa cuánto tiempo pase, ni cuán lejos estemos de quienes amamos, ese amor siempre encontrará la manera de conectarnos. Espero que lo recuerde siempre. Elena sonrió. Esa carta, como todo lo que había experimentado en las últimas semanas, era un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, era el mayor regalo que podía recibir. Apagó las luces del árbol, dejando solo el brillo tenue de las estrellas en la ventana. Esa Navidad, Elena no solo había recuperado a las personas que había perdido, sino también una parte de sí misma que pensó que nunca volvería a encontrar. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias que dejan huellas y dejar tu comentario. ¿Qué harías en el lugar de Elena? Activa la campanita para más historias intrigantes de amor y redención.